Agradecido con el Señor porque, bueno, estamos también recibiendo la palabra de Cristo, la palabra de vida, que nos va cada día guiándonos. Es una bendición porque es el Espíritu de Dios, como lo dijo Jesús, el Espíritu de verdad, el que nos guía a toda la verdad. Amén. Es el Espíritu de Dios el cual nos está enseñando. Y en esta serie de enseñanza que ya venimos compartiendo, que es acerca de la paternidad y sobre todo también estableciendo la identidad de Dios en nuestras vidas. De hecho ya lo hizo el Señor, solamente que nosotros nos vamos conociendo como un bebé, se va conociendo la mano, se va conociendo los pies, se va desarrollando, va avanzando en cuanto al crecimiento. Algunos están tomando leche, otros ya comen puré con zapallo, y otros ya podemos, qué sé yo, otras comidas. Eso de acuerdo al crecimiento que nos da el Señor. Amén. Es así, Dios nos da el crecimiento. También va a depender de nosotros de no quedarnos siempre como niños. Eso también es una bendición que Dios nos ha concedido. Por eso el apóstol Pablo decía: cuando dejé lo que era de un niño. O sea, ¿quién lo dejó? La persona. Cuando lo dejé, o sea que hay momentos que uno tiene que dejar ya de ser un niño espiritual. Estamos hablando de las cosas del espíritu, para pasar ya a profundizar nuestro crecimiento, a profundizar en este caso nuestra identidad, como lo venimos hablando acerca de la paternidad. Y bueno, ya hemos visto algunas cositas que nos han dado un mayor entendimiento. Recordemos que la predicación anterior hablaba acerca de cómo Jesús ya a los 12 años tenía una conciencia más profunda de su misión, de su tarea, de su propósito. Ya el ángel había declarado, esto ya lo venimos anunciando, pero como el público se renueva cada día, el ángel ya había anunciado que ese niño se llamaría Jesús, Yeshua, no sé, que significa, el ángel le dijo, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el peor enemigo no era el César, no era Herodes, que quiso matar a Jesús, no eran los fariseos. El peor enemigo de todos nosotros son nuestros propios pecados. Y de eso nos vino a salvar el Señor. ¿Cuántos han sido salvos de esos pecados? Porque nosotros ya venimos en pecado, lo dice la palabra. Por eso el espiritual, que somos nosotros los que estamos aquí, los que tenemos el espíritu, esto no es que tenés que hacer una teología, no. La Biblia dice: el que cree, el que ha oído el evangelio de nuestra salvación, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ya a partir de ese momento uno comienza a entender las cosas del Espíritu. Lo que antes era una locura para nosotros, para algunos. Yo era más santo que ustedes. Pero había algunos de ustedes que decían: estos están todos locos. ¿Quién nos dijo de eso? De nosotros, pobrecitos. ¿Quién nos dijo? Algunos de los que están acá seguramente que han dicho: estos son locos. ¿Por qué? Porque dice que el natural no entiende las cosas del espíritu, porque se ha de discernir espiritualmente. O sea que a través del espíritu nosotros vamos conociendo. Así como Jesús ya a los 12 años tenía una conciencia bien establecida, bien profunda. Recuerde que cuando Jesús le habló a su mamá, o sea, le respondió con toda... nosotros sabemos cómo se crió Jesús. Le llaman el tiempo del silencio de Jesús, desde que nació hasta que arrancó su ministerio. Pero Lucas rompió con ese pensamiento, porque ya nos dice que cuando era niño, ya a los 12 años, él ya tenía una conciencia muy profunda y muy fuerte, segura. Aunque a pesar de todo eso, él estaba sujeto a sus padres. El otro día le expliqué lo que significa la palabra sujetarse.
Es una palabra profunda, una palabra que va a depender de cada uno de nosotros. Acá no es que vamos a orar por el hermano para que sea sujeto, no. No, el que se sujeta es uno mismo, porque la palabra sujeción significa rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Como los que se casaron. El otro día les expliqué. ¿No? Dice, las mujeres, las hermanas estén sujetas a sus propios maridos en todo. O sea, ¿qué sos? ¿Mi esclava? No. ¿Qué sos? ¿La que me tenés que...? No. Aunque cada uno tiene su rol. No. Significa que uno a otro, porque así como la mujer se tiene que sujetar, el hombre también se tiene que sujetar a Cristo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo le dije, acepta por esposo a Fernando Adrián Garrido, Violeta arriba dijo, sí juro. No. Había uno que se casó y dijo, sí juro. Era un juramento. Eso es rendirse, o sea, nadie le puso el revólver, yo no le dije, bueno, Violeta, te casás conmigo, te mato. No. Yo le enamoré con la guitarrita, cantaba unos temas de Ricky Iglesias y... Así que si estudiaba algo de música, tenía un porotito más. No, rendir la voluntad significa eso, sí, acepto. Rindo mi voluntad a este nuevo negocio, podríamos decir, al matrimonio. Por eso dice la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, como que acepté a unirme. Y eso es lo que sucede cuando usted y yo aceptamos a Jesús, ¿no? De eso se trata. No es que solamente la oración del pecado, repita conmigo, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, te recibo en mi corazón. Y después de esa oración, sigo haciendo lo que quiero. No, es porque ya acepté a Jesús y ahora lo tengo que seguir a Él. Y Jesús me dice, vení para acá, y ahí voy yo. Y anda para allá, y ahí voy. Eso, ese es el Evangelio, hermano. Jesús le decía a los discípulos, pasemos al otro lado. Y algunos iban renegando porque al principio, cuando somos niños, que se cree el pastor, que se cree la pastora, que se cree el líder, que se cree porque somos niños, siempre nos pasa eso. Hasta que uno madure y dice, bueno, así dice el Señor. Amén. Esa es nuestra identidad como hijos. Eso es lo que Dios llama a su... Este es mi hijo. Ahora vamos a hablar del bautismo de Jesús. Recuerden que la voz del Padre dijo, este es mi hijo amado. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo claramente. Vine a hacer la voluntad de mi Padre. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando acerca de la paternidad, hablamos del padre, hablamos de la madre, hablamos del hijo también, porque para que haya un papá y una mamá tiene que haber una hijita. Y somos nosotros. En este caso hoy nos toca a nosotros como hijos de Dios. Hablé de 3 cosas fundamentales en un hijo. 3 cosas para que seamos hijos. ¿Verdad? Y ahora lo vamos a ver, es natural esto. Por ejemplo, la primera que hablé fue que una de las características del hijo es, o sea, son palabras que las saco del diccionario, no es que me cayó así, no. En el diccionario leí, la primera palabra que caracteriza a mi hijo significa el que mama. O sea, el que se alimenta. Eso significa que todos los que estamos acá, de alguna manera estamos comiendo. ¿No? Estamos alimentándonos. Por eso dice la palabra que debemos meditar en la palabra de Dios. ¿Cuándo? De día y de noche, dice, porque esa palabra meditar es lo que hace una vaquita, por ejemplo. Es eso, significa eso. ¿Qué hace una vaquita? Veo que la vaquita tiene no sé cuántos estómagos tiene. Pero ¿qué hace la vaquita? Come y está.
Usted va a ver una vaca y va a estar siempre. ¿Por qué? Porque está procesando el alimento. Y lo traga y después tiene un sistema que vuelve le saca todo el jugo posible a ese pastito. Eso significa meditar. No es sí, padre. Yo le hago así para... No, eso no es meditar. Meditar es, a ver, ¿qué dice Dios? Bueno, acá tengo cantar a Jehová, cántico noveno. Cantar a Jehová, y tengo que cantar a Jehová. Y al principio no tengo ganas de cantar hoy, hermano. No me anda diciendo levantar las manos, bajar los brazos, acostarse, hincharte de panza. No, porque no tengo ganas. Eso significa que... Entonces, si yo sé que tengo que cantar, va a la casa, no tenía ganas de cantar, pero tengo que cantar. Está comiendo, eso significa alimentarse. Muy bien. Segunda característica del hijo, no solamente se alimenta, o sea que el hijo también se le llama el fructífero, o sea, el que da fruto. El fructífero da fruto. Y dice la palabra que, bueno, ya Jesús lo dijo claramente, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, y los pámpanos son los que llevan los frutos. O sea, en ese caso las ramas somos nosotros, somos la rama de ese gran olivo, de esa gran vid, perdón. Se me confundió de planta. Entonces, ¿qué damos? Fruto. La uva da uva. La vid da uva. Nosotros como hijos de Dios, dice la palabra, y lo cantamos hoy en una canción que estamos aprendiendo, sacando nueva. El fruto del Espíritu es amor. Y lo hacemos con... Yo le digo a la hermana, sonrían por ahí. Porque es amor el fruto del Espíritu, No va a estar cantando, el fruto del Espíritu es amor. Y no muestra el amor, no, a mostrar el amor. Entonces, el fruto del Espíritu es amor. Y después hay más, gozo, paz. ¿No? ¿Cuántos tienen esa bendición? Todos somos para... Recibimos toda esa gracia de Dios, paz, ¿no? Fe, mansedumbre, templanza, varios frutos. Muy bien. Segundo, ya lo hablé. Quiero hablar hoy del tercero, que es para cerrar esta idea de las características del Hijo. Jesús manifestó estas cosas. Dice la palabra del Señor que cuando él era niño, él crecía en sabiduría, él crecía en estatura, y cuando fue un poquito más grande, a los 12 años, dice que le estaba sujeto a su papá, o sea que su papá y su mamá le decían, hace esto Jesús lo hacía, andaba para allá, lo hacía, estaba sujeto, su voluntad estaba rendida, pero él sabía ya, a los 12 años, que tenía una misión, que era salvar al pueblo de los pecados. Por eso a la mamá le dijo, mamá, porque la mamá lo retó así como le dijo, Jesús, ¿qué nos hiciste? Estamos angustiados, te hemos buscado por 3 días. Y Jesús le dijo, ¿por qué me buscabas? ¿Qué significa eso? Significa que ya la mamá y el papá tendrían que saber que Jesús tenía que estar en la casa de Dios. Como nosotros. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea, ¿dónde tenemos que estar nosotros? En los negocios del Padre. Los negocios del Padre, ¿cuáles son? Y bueno, le voy a decir 2 cosas, por lo menos, para que si lo quiere anotar o lo lleva en su mente. Una es tener comunión con Dios. Ese es un negocio del Padre. Que cada uno de sus hijos tengan comunión con Él. Ya lo sabemos cómo, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la adoración, a través de decirle cosas lindas, todo. Eso es parte de tener comunión con Dios. Y lo segundo es ser servicial, o sea, servir a otra persona. ¿De qué manera? Con lo que Dios me dio. El otro día yo le comenté a ustedes
que muchas veces quise dejar de, yo no sé música así por, todo por oído, mi papá me quiso enseñar toda la vida y yo nunca quise aprender. Mi papá es músico, mi tío Norberto es músico, me quisieron enseñar todavía, ¿qué hacía yo? No quería estudiar. Y hoy todo por oído. No me van a sacar de ahí porque me ponen una partitura, chao. Se fue el músico. Pero Dios, a pesar de eso, en su gran amor, me dijo, bueno, con lo que sabía, alabame. Quise muchas veces dejar la alabanza, quise muchas veces decir que toque otro, que haga esto, otro, sí, porque si somos varios, bueno, nos vamos a ir tornando, pero si Dios te dio la alabanza, nunca tenés que dejar de alabar a Dios. Amén. Y Dios me dijo dos cosas. A través, yo se lo conté a algunos, pero como el público se renueva cada día. Dos cosas me dijo el Señor, así puntuales, a través de dos profetas. Vino una profeta y después un hombre. Para que no diga, me lo dijo una mujer. No, también uno, bueno, entre los dos. Me dijo, el Señor así me dijo, no dejes de alabar mi nombre. Yo te he dado la alabanza y la palabra de Dios. Entonces, ¿yo qué hago? Me tengo que preparar para predicarles. No es que vengo y le digo, bueno, hermano, abramos la Biblia. Antes lo hacía así. Pero no es que me estoy burlando. Es así. Claro, cuando uno es niño, hace cosas hasta que va creciendo. Yo toda la vida no puedo venir acá a abrirle porque no me preparé. No, yo me tengo que preparar. Tengo que leer, tengo que orar, tengo que pedirle al Señor. No es que me estoy haciendo... estoy hablando de que uno tiene que tener conciencia de lo que Dios te dio. Y dice la Biblia que hay muchos dones en la iglesia. O sea, ninguno de los que estamos acá vamos a poder decir, yo no tengo un don. Porque el Señor, aunque sea, uno te da. Uno. Si te preparás, dice la Biblia que te puede dar más todavía. A uno le dio un talento, a otro le dio 5 talentos, 2, y a otro le dio 5. O sea, eso va a depender también, no es que dice, a aquel le da todo el Señor. No, es porque se preparó más. Si más ora, si más lee la Biblia, si más busca de Dios, si más ayuda a las personas, entonces Dios nos va a dar más. Es así, hermano. No hay otro misterio en esto de lo que le estoy hablando. Solamente tenemos que hacer. No dejar de hacer. Por eso Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Gloria a Dios. ¿Cuánto aman los negocios de papá? Si te dio la alabanza, sigue alabando. Si te dijo, bueno, yo te voy a usar para que ores por las personas. Porque a algunos les gusta orar. ¿A quién les gusta orar por la gente así que está necesitada? ¿A ninguno, che? Alguno que diga, mándame al hospital. Y va y ora, ¿puedo orar por vos? O sea, encima se pone valiente. Antes era tímido, ahora el Espíritu te da valentía. ¿Puedo orar por usted? ¿Qué le pasa? Y me duele acá. Vamos a orar. Dios lo puede sanar. Dios tiene el poder. Y ora. Si pasa y Dios lo sana, gloria a Dios, porque Dios le está mostrando que usted puede seguir orando por las personas. Y si no pasa al principio, intente nuevamente, porque al que no se detiene, Dios lo sorprende en cualquier momento. Porque algunos dicen, no, yo oré por 4 o 5, ninguno se sanó, al contrario, todos se murieron. A mí me pasó eso. Yo fui al hospital a orar. ¿Oro por usted? Sí, yo, al otro día ya lo estaban tocando el arpa. Claro, y después que no quería orar más, después. Te agarran un poco de cosas acá y de... No, el Señor nos da espíritu de valentía. A mí me gusta hablar con la gente y hablarle algo, por lo menos algo de Jesús le hablo. Y aprovecho.
Algunos son fáciles de hablar con la gente. Y se prepara para eso también. Y bueno, úselo, hermano. Úselo. Y Dios lo va a bendecir grandemente. Hágalo no porque el Señor le va a regalar el 0 kilómetro de la casa, gloria a Dios si viene, pero si usted, como Jesús, está por lo menos haciendo lo que a Dios le agrada. Gloria a Dios. Algunos dicen, a mí me gusta leer. Y bueno, si te gusta leer, lee un libro, leo otro, la Biblia, me compro otro libro. Hay algunos que son así, van a todos los eventos y de todos los eventos se trae un libro. Sale el libro de guerra y con la espada así, se lo compra para dar che. Había un chico que recién comenzaba a venir a la iglesia y lo llevé a la librería cristiana Bahía. Me voy a elegir un libro. Bueno, le digo, busco uno de guerra espiritual con todos los demonios habidos y por ahí. Estaban todos, le digo, no, por lo menos recabar algo más fácil, le digo. No hace cosas que después. Le digo, ¿por qué no te compras la Biblia mejor? Y se compró una Biblia, chiquita, así muy linda. Bueno, si a alguno le gusta leer, hay alguno que le gusta leer, yo no miro. ¿Le gusta leer? No dejes de leer, no dejes de prepararte. En los negocios de papá te conviene estar. Muy bien, quiero hablar de la tercera. Un ratito, por lo menos como para comenzar con este punto. Vamos a buscar en Mateo, cuando Jesús es bautizado por Juan. Mateo capítulo 3, verso 13. Vamos a hablar un poquito de esto. Gloria a Dios. Mateo capítulo 3, verso 13. Vamos a hablar de la tercera característica de un hijo, que es el productivo. ¿Cuál es la tercera característica? El productivo. Primero es el que come, el que mama, el que se alimenta. Segundo es el que da fruto. Y tercero es el productivo. Eso significa, ya como para arrancar, significa que ese hijo ahora está preparado para alcanzar objetivos, metas, propósitos. Es como que ya está listo para alcanzar su primer objetivo. ¿No? Y lo vamos a ver en esta hermosa palabra también. Toda la palabra de Dios es linda, pero lo llevo acá. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿No? Hermosa palabra. Ahora la vamos a desarrollar un poquito, pero quiero que recuerde esto. La tercera característica que Dios nos dio como hijo es que Él nos marcó metas, objetivos a donde nosotros tenemos que alcanzar. Eso lo podemos alcanzar de una manera eficiente o de una manera errada. A veces es difícil. Cuando le erramos, le erramos. Pero si le erramos es porque solamente no seguimos la voluntad del Espíritu, la guía del Espíritu. Pero gracias a Dios que estamos acá para aprender, para que Dios nos haga eficientes para alcanzar objetivos. Y sean esos objetivos que Dios nos puso, porque nosotros como personas también podemos tener metas,
podemos tener algún propósito, podemos tener algún objetivo, algunos se ponen esas metas, para alcanzar, bueno, este año voy a lograr esto, lo hace a largo plazo, lo va haciendo con cosas detalladas, ¿no? Algunos son buenos para eso, que dicen, no, este año voy a lograr esto, el mes de enero esto, todo marcado así, y logra el objetivo. Eso está bueno también, porque nos van a enseñar cosas, métodos, para alcanzar objetivos. Pero hay objetivos que Dios nos puso a nosotros. Hay objetivos que son de parte de Dios ya, que nosotros como hijos de Dios tenemos que alcanzar. Tenemos que avanzar. Algunos, seguramente de los que estamos acá, Dios les ha dado una palabra profética. Recuerden que Timoteo, que fue el joven que estuvo con Pablo, y Pablo le recordaba, le decía, Timoteo, aviva el fuego del don que Dios te puso, del don que está en ti, y que se te fue dado mediante profecías, con la imposición de mis manos. O sea, tuvo todo. ¿Quién no quisiera tener un papá así? A Pablo. Le da todo al hijo. Le dice, lo ora, le profetiza, lo lleva a lugares que lo van a bendecir para que luego pueda lograr alcanzar la meta y los objetivos que tiene que hacer esa persona. Entonces Dios también a nosotros, de alguna de otra manera, nos habla, nos ha mostrado. Te he preparado para que sea el próximo pastor, póngale así, de algún lugar. ¿No? Si va a ser de Torquín, bueno, Dios me va a mover a mí con mi esposa para otro lado. Pero si no, a otro lado. Gloria a Dios. Y tener una conciencia de eso está bueno, porque nosotros podemos empezar a trazar metas, objetivos en el Espíritu Santo. Si Dios me dijo que yo voy a predicar la palabra de Dios, porque alguno por ahí le dice, a ver, lo llamo a Yago en el Espíritu, ¿no? Le digo, Yago, el Señor te va a preparar para que predique su palabra, Dios, y le ponemos toda esa fuerza como para que le impacte. Predique la palabra y vaya y te voy a llevar a diferentes lugares. ¿Qué tiene que hacer Yago? Es una enseñanza, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Y bueno, si yo tengo que predicar, por lo menos me tengo que saber dónde está Malaquía. O buscar un poco, tener conciencia de mi herramienta. Gloria a Dios. Hubieron algunas personas que dijeron, a mí me gusta predicar, pero no me gusta leer. ¿Y qué vamos a predicar entonces? Por decir algo, ¿no? O sea que si Dios te dijo, vas a ser el próximo ministro de alabanza, por ejemplo, por decir así. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No como el pastor que no estudió, pero sí por lo menos ir a hacer cursos, estar ahí, nos cuesta, claro. Pero uno se tiene que marcar esas metas, esos objetivos. Dios le dijo a mi padre, ustedes lo saben porque él lo cuenta todo y llora, yo lo veo a mi papá cada vez más sentimental, ¿viste? Que predica y me gustan sus predicaciones, pero él está más sentimental, está más viejito y llora. Porque Dios le dijo a él y a mi mamá que yo iba a ser un varón antes que naciera y que iba a ser un misionero. En ese entonces se entendía o se pensaba que el misionero era el que tenía que agarrar el bolsito y cortar. No, pero después papá estudió y me dijo, no, un misionero es una persona que se prepara para cumplir un objetivo que Dios le da. Es una persona que va a ser enviado a hacer algo. Y yo dije, gracias papá, porque si no yo le hago el bolsito. ¿Qué hacía mi papá? Yo le digo, son enseñanzas para cumplir objetivos. ¿Qué hacía mi papá cuando era niño? Me mandaba a los lugares para que había congresos de misioneros, ahí me mandaba.
Y yo estaba ahí. Me acuerdo que en una oportunidad era un niño, un jovencito, y papá me mandó a un estudio ahí a Bahía, misionero, de aquellos que iban a África en ese momento, iban por todos lados, iban en bote, en canoa, o sea, era como que me preparaba, algo hacía. Papá, mamá, algo tenemos que hacer por nuestros hijos. Porque si Dios dijo, este va a ser músico, y bueno, aprovecharlo ahora, porque después el arbolito cuando está más grande es más difícil enderezarlo. Ahora está fácil. A no ser que lo toque el Espíritu Santo y lo vuelva como un niño y diga, ¿qué tengo que hacer, pastor? Y bueno, hacé. Preparado para cumplir metas, objetivos. Nosotros como hijos de Dios tenemos, todo lo que estamos acá, tenemos metas, objetivos en el Señor. Aquí nos muestra Jesús su comienzo, o sea, ¿por qué Jesús se bautizó? Hay mucha enseñanza acá. Por ejemplo, Juan fue uno de los más grandes profetas, Jesús lo dijo, ¿no? Uno de los mayores profetas. ¿Qué hizo Juan? Se fue al desierto a prepararse, a buscar del Señor, se alimentaba como un profeta de los antiguos, ¿no? Como eso. ¿Qué comía Juan? Langostas y miel silvestre, dice la Biblia, porque él estaba de lleno a la voluntad de Dios, no andaba comiendo asado, churrasco, no le alcanzaría capaz por el dinero, ¿no? Pero por lo menos miel y silvestre comía. Pero estaba lleno del Espíritu Santo. Oía la voz del Padre. Él escuchó en el desierto una profecía que se cumplió en su vida. Que el Señor le dijo, vos que clama en el desierto. ¿Quién era el que clamaba? Sí, Juan, pero era Dios el que era. Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. O sea, Juan oía la voz de Dios. Que le decía el Señor, prepara el camino del Señor. Y por eso Dios lo fue y lo mandó a bautizar. Porque el bautismo de Juan significa eso, preparar a las personas para la venida de Cristo. Ese era el bautismo. Juan los bautizaba con agua, pero en otras palabras le estaba diciendo, bueno querido, arrepentite, hundite, dejá los pecados ahí, levantate en la gracia de Dios, porque Cristo va a hacer algo poderoso con tu vida. Gloria a Dios. No le entregaba certificadito así firmado, nada. Le decía, producir fruto. Produzcan fruto. No, venían los cobradores de impuestos, los que eran odiados por sus mismos compatriotas. Entre ellos estaba Mateo, ¿no? El que llamó Jesús era un cobrador de impuestos. El más famoso que todos conocemos es ¿quién era? Zaqueo. Por eso le dice chiquitito. Era pequeño, Zaqueo, bájate, dijo. Ana decía, bájate, desciende pronto, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esos eran cobradores de impuestos. ¿Sabe cómo lo trataban los mismos judíos? Como traidores. Eran los traidores del pueblo. Y venían al bautismo de Juan, los traidores. Porque el Señor los llamaba, ellos se estaban entregando a Dios. Y le decían a Juan, porque lo bautizaban con agua, sí, lo bautizaba con agua, pero ese es un simbolismo. Lo que tenía que pasar era que ellos le dijeron, ¿qué tenemos que hacer, Juan? Ustedes no cobren de más. Porque ellos cobraban los impuestos. Roma le ponía una cuota, ustedes me van a cobrar esto. Pero algunos sinvergüenza seguramente cobraban de más. Entonces Juan que le dijo, ustedes no cobren más. Bueno Juan, no vamos a cobrar. Zaqueo le dijo a Jesús, si alguno defraudé, se lo devuelvo cuadruplicado.
O sea que hubo ahí trampas. Pero se entregaron a Cristo, cambiaron, dejaron de robar. Gloria a Dios. Qué bueno es cuando Dios transforma los corazones, cambia la vida. Hubieron unos soldados que vinieron al bautismo de Juan y le dijeron ellos: Juan, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ustedes no extorsionen a nadie, porque ellos tenían autoridad, tenían la espada, tenían la lanza. No anden lastimando a nadie por si acaso. Cuídense de eso. O sea que cada uno de esas personas se entregaban. Algunos que no querían entregarse, Juan los conocía y le decía: ustedes no se quieren entregar. Es más, le decía algunas palabras medio fuertes. Los lectores de la Biblia saben lo que decía ayer. Gloria a Dios. Entonces, cuando Jesús viene a bautizarse, Él lo hace con varios propósitos. Varios, porque ya comienza su ministerio, que uno es ese. Se tenía que bautizar porque tenía que comenzar su ministerio públicamente. O sea que cuando Jesús dice: bueno, llegó mi hora, voy a arrancar, voy a hacer lo que Dios me dijo, es como nosotros. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Tener que ir al hospital a orar por los enfermos. Arranco mañana. ¿Sabe lo que va a pasar? Van a haber oposiciones. Porque Juan se le oponía a él mismo, el que tenía que bautizarlo se le oponía. Van a haber oposiciones, ya se los dije el otro día y lo vuelvo a repetir acá. Hay oposiciones para tu ministerio. Hay oposiciones para tu misión. No es que va a ser así como arrancar y que vengan todos. No, a veces va a costar al principio. Va a costar. Sí o sí. Va a costar. Quiero hacer esto, pastor o señor, para la iglesia. Va a costar. A veces lágrimas, a veces dolores de cabeza, a veces uno se pone mal, pero tenemos la palabra profética más segura que podemos recibir todos. El Señor dijo: fortalezcanse en mí. Llénense de mí, de mi presencia, de mi poder, búsquenme. Y se van a fortalecer y van a tener la valentía para continuar. Recuerden que los apóstoles, cuando comenzaron su ministerio, ¿qué hicieron los enemigos? Los llamaron, los amenazaron, creo que también azotaron a alguno de ellos, lo pusieron en la cárcel, pero ellos se fueron nuevamente a ese lugar maravilloso que estaba en la altura, ¿no? Al aposento alto, y oraron. ¿Y qué dijeron? Señor, se unieron todo esto en contra de tu ministerio, en contra de la misión, se volvieron todos estos en contra. Pero concédenos hoy, por favor, que nos dé valentía. Te pedimos valentía, Señor. Mientras tu mano se mueve y tu gloria se manifiesta. Yo te lo pido, Señor. Y el lugar tembló. ¿Qué significa que el lugar tembló? Que Dios contesta esas oraciones. Ay, yo no sé por qué oro y el Señor no me contesta. Y capaz que estamos pidiendo para otra cosa. Cuando el Señor quiere que pidas valentía, que pidas fortaleza, que pida que renueve ese fueguito, porque a veces se apaga, ¿no? Si recién lo hablé, aviva el fuego. A veces se nos va ese. Antes yo soñaba, llegué a soñar una vuelta, soñé que yo estaba arriba de un andamio y habían unas mujeres que trabajaban en la brujería. No sé si es trabajo, pero bueno. Por no decir bruja, las brujitas. Estaban ahí atacándome, así como. Y yo le decía: el Señor me va a levantar como pastor acá en Torque. Le decía yo en el sueño, fíjese, mire desde acá. El Señor me va a levantar como pastor, y esas brujitas se caían y quedaban ahí media como atadas. Pero a veces se levantan nuevamente. ¿Por qué? Y porque el pastor pierde el fuego. Ya no quiere ser pastor ahora. Quiere ser otra cosa.
Viene la prueba y dice, Señor, ¿para qué me levantaste a mí? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza la misión de Dios, van a haber oposiciones siempre. Pero tenemos que fortalecernos en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen, Señor, se me habían ido las ganas de servirte, pero hoy las quiero volver a recuperar? Hoy quiero volver a estar lleno de ti. Hoy quiero decirte, Espíritu Santo, porque eso es solamente, no es que el Espíritu se te fue. No, ya lo hemos cantado, la Biblia lo dice, que cuando vino el Espíritu, se asentó sobre cada uno de los que estaban ahí sentados, así como estábamos nosotros. Todos estaban ahí sentados, empezaron a hablar en otra lengua, ¿no? Según el Espíritu les daba. Pero eso significa que se asentó el Espíritu, vino a quedarse con nosotros. Amén. Está con nosotros. Amén. El Espíritu está conmigo. Yo no tengo la fuerza, porque la carne es débil, pero el Espíritu me va a fortalecer. Y me va a dar la fuerza para continuar. Y cuando viene esa gracia, qué lindo que es, ¿no, hermanos? ¿Por qué? Porque nos levantamos y ya tenemos nuevamente nueva fuerza. Porque dice la Escritura, Dios da fuerza al que no tiene nada. El que no tiene, Dios le da fuerza. Dios fortalece, Dios llena. Dios te da esa fortaleza como el águila, dice la palabra de Dios, ¿no? Correrás y no te cansarás. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender de nuestros objetivos. Cuando hay objetivos, van a haber oposiciones. Aquí Jesús, lo hemos leído, al principio tuvo la oposición de Juan. Juan le dijo, no te voy a bautizar porque vos sos más. Pero ahí nos muestra también la humildad de Jesús. Porque Jesús lo hubiese dicho si quisiera, bueno, Juan, correte acá, vos no servís para nada. Mi papá te mandó a bautizar, pero no me bautizar, salí acá. No, Jesús le dijo, permítelo. Muestra la humildad de Jesús también. No es porque Jesús va a comenzar un ministerio, se viene y dice, yo soy Jesús. No, muestra la humildad. Van a haber oposiciones, me voy a rendir, me voy a humillar. No me queda otra, humillarme. Y dice la Biblia que al que se humilla, Dios lo levanta. Le da fuerza, le da poder, le da gracia. Se humilló, nada más, no hizo otra cosa, no hizo. Se humilló delante del Señor y le pidió la bendición a Dios. Y Dios lo levantó nuevamente. Es así, hermano. ¿Cuánto le quieren dar un aplauso a esa palabra de Dios? ¡Gloria a Dios! Ya estamos terminando. Por lo menos arrancamos esta parte maravillosa que es alcanzar metas, objetivos. Jesús lo hizo de esta manera. Jesús lo hizo de esta manera. Dejó ese lugar donde se crió, donde se alimentó, donde creció y aprendió, estuvo sujeto, lo dejó y ahora va a hacer otra tarea, a la cual el Padre lo envió también. La principal ahí, el núcleo de todo, salvar al pueblo. Por eso se bautiza Jesús. Todos se bautizaban arrepintiéndose de sus pecados. Jesús no tenía pecado. Entonces, ¿por qué se bautizó? Porque Él se unió a la humanidad, a todo, le dijo, esto va a ocurrir. Así como ven hoy, este bautismo que yo hago, Jesús fue bautizado y luego cuando subió el cielo se abrió. ¿Por qué? Porque a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el pecado se iba a terminar. Iba a finalizar. Ya no iba a tener ese poder que tenía antes. Porque antes era una fuerza, un poder, uno que dominaba. Ahora Cristo le arrebató todo eso para darle a cada uno de los creyentes esa bendición. Lo que antes nos dominaba, ¿qué nos dominaba? Muchas cosas de nuestra vida nos dominaban, pero ahora nos guía el Espíritu Santo de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a agradecer a Dios por esta palabra y porque
Estamos cerrando un poco ahí la enseñanza del Hijo, ¿no? Vimos 3 cosas, pero faltaría un poquito más de esto para darle un mayor entendimiento. Pero ya comenzamos. Ya sabemos que tenemos un propósito, una misión, un objetivo, todos los que estamos acá. Tenemos que rendirnos al Señor, solamente, y comenzar a tomar esa nueva fuerza. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos por esta hermosa bendición de leer primeramente tu palabra, Señor, y también de oír lo que el Espíritu nos habla, lo que el Espíritu nos dice. Gracias, Señor, porque has encendido esa luz en mi vida, la luz en mis hermanos, el Espíritu. Por eso hoy nosotros podemos recibir, cada uno de los que estamos aquí, esa palabra que nos llenó, nos alimentó, nos dio esa nueva fuerza. Esa palabra necesitábamos en este día también, por eso la recibimos. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos guiará siempre a cumplir el propósito tuyo, Señor. Muchas gracias. Oramos por los hermanos aquí, por cada uno de los que estamos aquí. Señor, somos hijos tuyos y tenemos también objetivos por cumplir. Señor, Dios mío, gracias porque Jesús fue haciendo uno a uno esos objetivos. Uno a uno, Señor, fue caminando y avanzando. Y Dios mío, y rindiendo la voluntad al Padre Celestial. Ayúdanos a hacer esto también. Así como Cristo, Señor, con humildad recibió esa bendición que Juan portaba, Señor, así también nosotros la hemos recibido, Señor, esa bendición. Nos fortalecemos en este día. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, junto a los hermanos, junto a la iglesia. Recibimos, Señor, esa palabra que Dios nos ha dado. Amén, Señor, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Gloria a Dios.